Práctica número 5. Apagador de 4 vías. Objetivo. El alumno aprenderá a instalar un apagador de 4 vías en una residencia, al igual que conocerá las diferentes aplicaciones del mismo. Consideraciones teóricas. Los apagadores de 4 vías se utilizan en un cableado eléctrico para encender o apagar una lámpara desde 3 o más lugares diferentes. Los apagadores de 4 vías cuentan con 4 tornillos y no están marcados como encendido on y apagado off. Para instalarlos es necesario colocar 2 apagadores de escalera, uno al inicio, uno al final, y los de 4 vías tendrán que ir en medio. Material empleado: un apagador de 4 vías, 2 apagadores de escalera, 3 contactos, 4 lámparas incandescentes, cable conductor, pinzas de corte, tablero de instalaciones eléctricas, o también podría hacerse en una caseta, y una fuente de alimentación pues de 127 volts, que es la que estaremos manejando. Circuito 1 de la práctica. Controlar una lámpara desde 3 puntos diferentes, con un contacto en el primer apagador de escalera y otro contacto en el apagador de 4 vías. Y bien, aquí tenemos el diagrama eléctrico. Bueno, pues aquí tenemos entonces a lo que es el primer circuito de la práctica número 5. Tenemos 3 apagadores y 2 contactos, un contacto en el primer apagador y en el apagador de 4 vías. Entonces procedo a probar que efectivamente se puede controlar la lámpara desde los lugares diferentes. Bueno, que tenemos aquí, ¿no? 3 lugares diferentes en este caso. Y bueno, pues para comprobar que efectivamente los contactos funcionan, aquí tengo una punta lógica y una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente continua. Entonces conecto acá y enciende el LED. Ahí está encendiendo. Ahora voy a conectar, bueno, obviamente queda encendido por el capacitor que tiene esta fuente de alimentación. Conecto acá y efectivamente enciende el LED. Entonces, pues este es el primer circuito de la práctica número 5. Circuito 2 de la práctica. Conecta 2 lámparas en paralelo, controladas desde 3 puntos diferentes, es decir, 2 apagadores de escalera y un apagador de 4 vías, y una lámpara incandescente controlada con un apagador de escalera. Y bien, aquí tenemos el diagrama. Y bueno, aquí tenemos al circuito número 2 de la práctica número 5. En este caso tenemos 2 lámparas en paralelo, controladas desde 3 puntos diferentes. Y también tenemos, conectada esta lámpara que es controlada por 2 apagadores de escalera. Entonces vamos a ver primeramente que estas 2 lámparas que están en paralelo únicamente se pueden controlar con estos de 3 puntos diferentes. Aquí están los apagadores, así como en el diagrama. Ahí está. También pues así. Y bueno, y por separado tenemos esta lámpara que se controla de aquí y de acá, de 2 puntos diferentes. Vamos a apagar todo o mantener prendido esto, o nada más encender esta lámpara. Entonces, ese es el circuito número 2. Circuito 3 de la práctica. Conecta 3 lámparas en serie controladas desde 3 puntos diferentes. Coloca un contacto en cada apagador. Y bien, aquí tenemos el diagrama eléctrico.
aquí tenemos el circuito de la práctica número 5, el circuito número 3. Bueno, en este caso tenemos 3 lámparas en serie, controladas desde 3 puntos diferentes con un contacto en cada apagador. Entonces vamos a comprobar primeramente si se pueden apagar las lámparas desde los 3 puntos diferentes. Ok, puede ser inverso o entre estos dos, nada más. Entonces comprobamos que la lámpara efectivamente, o bueno, las lámparas se pueden apagar desde 3 puntos diferentes. Vamos a ver si los contactos funcionan. En este caso, aquí tengo esta punta lógica nuevamente y vamos a conectarla a los 3 contactos. Vamos al primer contacto, vemos que enciende, se queda prendido un rato por el capacitor de esta fuente de alimentación. En el segundo contacto funciona y en el tercer contacto, aquí está, funciona. Ok, ahí está. Entonces este es nuestro circuito 3 de la práctica número 5. Circuito 4 de la práctica. Conecta 4 lámparas en paralelo controladas desde 3 puntos diferentes. A continuación el diagrama eléctrico. Y bueno, finalmente aquí tenemos el circuito número 4 de la práctica 5. En este caso tenemos 4 lámparas en paralelo controladas desde 3 puntos diferentes. Entonces vamos a ver si efectivamente se pueden controlar desde los 3 puntos diferentes. Como vemos, pues sí, efectivamente se pueden controlar las lámparas desde los puntos diferentes, bueno, desde 3 puntos diferentes. Y bueno, ahí están las 4 lámparas. Entonces este es el circuito final de esta práctica.